La vida es efímera, como un soplo de aire. Algunos viven demasiado, otros quizá no lo suficiente. A veces Bienvenidos a solo Memorias un del pequeño Asesino, empujón puede donde devolver el exploramos las mentes equilibrio. más oscuras y los crímenes más Soy impactantes de la el historia. Doctor Aquí Muerte. descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. Un doctor es un símbolo de confianza, alguien a quien acudimos en nuestros momentos más vulnerables. Pero, ¿qué ocurre cuando ese médico, en lugar de salvar vidas, decide convertirse en juez, jurado y verdugo? Hoy te contaré la escalofriante historia de Harold Shipman, conocido como el Doctor de la Muerte, responsable de uno de los peores crímenes en la historia moderna. Antes de convertirse en uno de los asesinos más prolíficos de la historia, Harold Frederick Shipman tuvo una vida aparentemente ordinaria. Nacido en 1946 en Nottingham, Inglaterra, fue el segundo de 3 hijos en una familia de clase trabajadora. Desde niño aprendí que las emociones son como un río. Turbulentas en la superficie, sí, pero sereno en el fondo. Mantener la calma es la clave para navegar en la vida. Su madre, Vera, tuvo un impacto enorme en su vida. Diagnosticada con cáncer de pulmón cuando Harold era un adolescente, Vera murió en 1963, dejando una profunda marca en él. Fue durante su enfermedad que Harold presenció por primera vez los efectos de la morfina administrada para calmar su dolor. Este evento, aparentemente inofensivo, se convertiría años después en el eje central de sus crímenes. Recuerdo cómo la morfina silenciaba el sufrimiento de mi madre, cómo transformaba su agonía en calma, en quietud. En esos momentos entendí que el dolor podía apagarse con la dosis correcta. Eso era fascinante. Shipman se graduó como médico en 1970 y comenzó a trabajar en clínicas locales. A simple vista, era un profesional confiable y dedicado, pero sus intenciones eran mucho más siniestras. Entre 1975 y el año 2000, Harold Shipman mató a más de 200 pacientes, principalmente mujeres mayores, administrándoles dosis letales de morfina. La morfina es como un beso que calma el alma y silencia los gritos de la mente. Es un regalo cuando se sabe usar. Sus víctimas confiaban plenamente en él. Shipman visitaba sus hogares, compartía una taza de té con ellas y, poco después, las dejaba muertas. Sin embargo, su método era tan sutil que durante años nadie sospechó de sus crímenes. Pero todo cambió con una muerte en particular. Una taza de té, una sonrisa y palabras tranquilizadoras. Eso era todo lo que se necesitaba para que confíen en mí. Nunca sospechaban que al final de nuestra charla ya había decidido su destino. Incluso el tiempo que les quedaba. En 1998, Kathleen Grundy, una viuda de 81 años, murió tras una visita de Shipman. Poco después, se descubrió un testamento falso que dejaba toda su fortuna al doctor. Esto despertó las sospechas de la hija de Kathleen, quien alertó a las autoridades. Fue el principio del fin para el Doctor de la Muerte. Pensé que era perfecto. Una firma aquí, una fortuna allá.
y nadie lo notaría. Pero subestimé algo. Ese instinto. El instinto de una hija que no estaba dispuesta a dejar preguntas sin respuesta. La policía comenzó a investigar y descubrió un patrón alarmante. Shipman siempre estaba presente antes de las muertes, y muchas de sus pacientes habían sido incineradas, eliminando pruebas cruciales. Sin embargo, algunas familias decidieron exhumar los cuerpos, y lo que encontraron fue aterrador: restos de morfina en las víctimas. Los errores no son más que piedras en el camino. Si los apartas con cuidado, nadie notará que estuviste ahí. Finalmente, Shipman fue arrestado en 1998. La evidencia en su contra era abrumadora: registros falsificados, documentos alterados y un historial médico que no coincidía con las causas de muerte. Creí que mis manos eran firmes y mis pasos impecables. Pero la verdad es que no puedes borrar todas las huellas, todos los indicios. Por más cuidadoso que seas, al final hasta el más meticuloso comete errores. En 2000, Harold Shipman fue declarado culpable de 15 asesinatos, aunque se cree que el número real de sus víctimas supera las 200. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en 2004, Shipman se quitó la vida en su celda, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. La muerte llega para todos, incluso para mí. Quizás esta vez sea yo quien reciba el regalo de la paz. Harold Shipman no encajaba en el perfil clásico de un asesino en serie. No buscaba notoriedad ni actuaba por impulsos descontrolados. Era calculador, frío y metódico. Los expertos concluyeron que sufría de un trastorno narcisista. Disfrutaba del poder absoluto que le daba decidir quién vivía y quién moría. El control es la máxima expresión de la humanidad. Dominar la vida y la muerte, eso es verdadero poder. Shipman también mostró rasgos de psicopatía. Carecía de empatía y manipulaba a sus pacientes para que confiaran ciegamente en él. Su deseo de control y su arrogancia fueron claves en su caída. La confianza es un arma poderosa, más afilada que cualquier bisturí. Ellos confiaban ciegamente en mí y yo disfrutaba sosteniendo el control, hasta que mi propia arrogancia se convirtió en mi peor enemiga. El caso de Harold Shipman nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cómo alguien que dedicó su vida a salvar vidas pudo convertirse en uno de los peores asesinos de la historia? Quizá, en su mente, nunca dejó de jugar a ser un dios. Dedicar mi vida a salvar vidas no significaba que no tuviera el control absoluto. En mi mente, nunca dejé de jugar a ser Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que este tipo de perfil psicológico puede detectarse a tiempo? ¿Podría haberse prevenido esta tragedia? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando las mentes más oscuras de la humanidad, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo caso.